Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles, darles la bienvenida a esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Gracias por estar allí, de aquel lado, y nosotros de acá, dispuestos a enseñar, a compartir el conocimiento de la palabra de Dios. Qué maravilla pensar en nuestro Dios que puso todo en el Antiguo Testamento, grandes profecías que anunciaban la aparición del gran regalo de Dios para la humanidad. ¿Cuál es? El Cristo, el Mesías, que haría tanto bien por los hombres, principalmente por aquellos que lo necesitan, que quieren salir adelante, recibir bendición de Dios, ya que hay textos que anuncian que Dios desprecia a los soberbios, los despide vacíos, cuando el hombre se llena de su propia jactancia y cree que no necesita nada. Al contrario, tiene una profunda necesidad, pero no lo advierte ni lo quiere. En cambio, Dios se acerca a los humildes y les abre su corazón para darles las bendiciones. En este caso vamos a mirar una enseñanza profunda del Maestro que afecta a todo corazón. Y vamos para ello a mirar las profecías del Antiguo Testamento, cómo el Maestro fue señalado en forma de profecía en lo que él haría de enseñar la justicia, la verdad, la profundidad, para que todos nosotros nos autoconozcamos, ¿sí? Vamos para ello entonces a buscar Isaías capítulo 42, los primeros versículos. Vamos a mirar. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Este aspecto de que el Cristo traiga justicia, no la justicia del hombre, hay una justicia de Dios que es superior, es diferente. Junto con la sabiduría de Dios, él aplica lo que corresponde a cada corazón. Y el corazón soberbio, como vamos a mirar en la parábola que vamos a estudiar, allí queda expuesto, denunciado. Dios trae la justicia por medio de Cristo para que todos seamos descubiertos y miremos nuestro corazón. ¿De qué sirve aplicar la justicia humana? A ver, traten de seguirme. Yo soy el juez, aplico la justicia acá y el rigor del peso de la ley y sin embargo por dentro estoy corrompido. ¿No ocurre acaso eso con los sobornos? ¿No ocurre cuando tenemos gobernantes corrompidos? No juzgamos ni atacamos a nadie, no nos interesa el tema político en este sentido. Sí decir que Dios revela su justicia y denuncia la justicia del hombre, que para Dios es trapo de inmundicia. Miremoslo como lo expresa Isaías capítulo 64, versículo 6. Allí vamos a ver el texto. Esto muestra que Dios nos conoce y aquellas personas privilegiadas que deben aplicar justicia debieran temer a Dios, como dice acá. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. La palabra hebrea original para trapo de inmundicia es la que se aplica para los trapos de la mujer con menstruación. Así que miren con qué compara Dios nuestra justicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por lo tanto, la justicia que trae el Cristo, del texto que estamos leyendo en Isaías 42, esa es la justicia que prevalecerá, porque denuncia el corazón y nos muestra cómo estamos cada uno de nosotros delante de Dios. Seguimos leyendo entonces Isaías capítulo 42. Leámoslo.
Él no gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles. Muy humilde la forma en cómo se va a mover. No quebrará la caña cascada, que está muy raspada, muy rajada, a punto de quebrarse. Él no le va a acelerar la quebrada, el quebrantamiento, si se puede rescatar esa caña. Ni apagará la mecha que humeare. Si hay un poquito de humo en esa mecha de la vela, si se puede poner un poquito de fuego, se encendió y vuelve a funcionar normalmente. Así pasa con el ser humano. Si hay algo de vida, Dios va a trabajar hasta el final para rescatar a esa persona. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, no desmayará. Cuánta gratitud deberemos tener al Cristo que hasta el final aguantó todo lo que hizo. Ya estaba profetizado. Hasta el final, hasta su muerte en la cruz, para enseñar lecciones, en este caso parábolas profundas, para que nos autoconozcamos, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Vamos al versículo 6 y 7 ahora. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Al decir luz de las naciones, ¿qué nación en la tierra, si tiene acceso al conocimiento del Evangelio, no aprecia las profundidades, las bellezas de las enseñanzas de Cristo? Vamos ahora al Salmo 78, los primeros 5 versículos y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ya Jesús nos introduce en las parábolas, que es nuestro tema de estudio. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Contar qué? Generaciones venideras, ¿contar qué? Vamos a ir al versículo 2 primeramente. Ahí el 7, ya que está, lo repasamos. Está muy bonito. El 7 primero y el 2 después. A fin de que pongan en Dios su confianza. Eso es lo que Dios quiere. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Ahora sí, versículo 2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Así es nuestro Dios, como nos enseña a través de las parábolas. Jeremías 33:3 va a decir lo mismo también. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos ahora a Mateo capítulo 13, versículo 34-35. El propósito de las parábolas, las cuales estamos estudiando. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Esto es el Salmo 78:2, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bien, vamos entonces a mirar nuestra nueva parábola, no sin antes hacer una pequeña ilustración contradictoria. Amigos, ¿cómo nos pondríamos si nos invitan a comer y nos sentamos con hambre y la expectativa de ver qué se nos preparó de comida? Pero aquí que vemos problemas en la comida y creemos que puede no ser saludable. Recuerdo en mi tiempo de joven, cuando fui al servicio militar, 18 años. Era obligatorio en mi país, todos los jóvenes de esa edad debían pasar por el servicio militar. Y nos hacían tanto movimiento, tanto trajín, esfuerzo, carreras, saltos y todo, que veníamos exhaustos, con hambre. Yo recuerdo que me escapaba de mi lugar para buscar comida. Y en una ocasión, cuando nos sirvieron allí la sopa, yo vi gusanos en la sopa. Vi bichos, comida abandonada, pero estaba con tanta hambre que ni pensé en eso porque quería comer. Y comí. Y me sacaba mis panes gruesos, los escondía bajo mi cama y ahí comía de la desesperación y el hambre que tenía en aquel tiempo de joven en el ejército, que a todos los jóvenes ciudadanos de Argentina, pues los tenía que entrenar más de un año para que cumplan un servicio obligatorio militar. ¿Qué ocurre hoy ya grandes cuando se nos invita a comer? ¿Acaso no seleccionamos la comida y miramos que tenga calidad? Porque si hay una comida que entra a la garganta, a la boca, al estómago, al sistema, pues tenemos cuidado que no afecte el sistema, ¿verdad?
Hay comidas vegetarianas, comidas no vegetarianas, quienes son muy celosos en la distribución de las vitaminas, proteínas, minerales, etcétera, para que comamos saludables. Creo que estamos todos de acuerdo. Pero es aquí que nos vamos a encontrar con una parábola a contrapelo, típico en Jesús. Él cuando enseña crea un impacto. Vamos entonces a Mateo capítulo 15. Vamos a leer la parábola y también el contexto después. Versículo 10, Mateo 15, 10 en adelante. Y llamando así a la multitud, les dice: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Uno le contradiría al maestro: ¿cómo que lo que entra en la boca no contamina, no perjudica? Claro que si uno come descuidadamente, hace daño a la salud. Si comemos malsano, acá el texto está diciendo, no lo que entra en la boca. Eso no contamina, no hace daño al cuerpo. Eso enseña el maestro. Hoy los especialistas en nutrición contradirían. No es posible. Es que Jesús persigue algo y crea ese impacto. No es lo que entra, sino lo que sale. Eso hace daño. ¿Se entiende? Miremos entonces. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra tuya? La historia que ya vamos a mirar que se produjo y por lo cual él saca su lección y su parábola, como leemos ahora. Pero respondiendo él les dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que como Jesús mira a los fariseos, ciegos, no ven la sabiduría del maestro. Respondiendo Pedro le dice: explícanos esta parábola. Esta es la de consumir que lo que no entra en la boca, eso, o lo que entra y no entra. Lo que no entra no contamina. Vamos a ver, miremos cómo lo explica el maestro. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca, no es que contamina, va al vientre y luego es echado en la letrina? El proceso de digestión normal. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso sí que contamina, daña al hombre. Y comienza a aclararlo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, como pretendían los judíos, no contamina al hombre. Bien, amigos, vamos a estudiar esta parábola de realmente qué es lo que contamina cuando uno ingiere. Jesús dice, eso no contamina. Y sobre todo cuando no se lavan las manos. Porque queremos agregar, amigos, que hay quienes han explicado la parábola diciendo que Jesús con ello hace limpios todos los alimentos. Y por lo tanto, violando las leyes higiénicas y de alimentación rabínica o judías, más bien, de Levítico 11, ahora, según Jesús, habría permiso para comer porque nada contamina. Pues comemos esta comida que está acá y esta otra, también podemos comer. Es el caso de comer cerdo, comer iguanas. Hay países, ustedes saben, China, que sirven perros para comer, incluso hasta animales que son descuartizados, se sirven en la carnicería, la gente compra y lo come, y entonces uno se preguntaría si esto está lícito comer. Porque Jesús dijo que lo que entra aquí no daña, no contamina, así que podemos comer. ¿Es eso? ¿De qué trata? Jesús dio énfasis a otro asunto, recordemos, del cual queremos hablar, que lo que sale, eso es lo que daña. Así que no lo que entra. Pero leamos el contexto. Vamos entonces a Mateo 15, los primeros versículos. Así entendemos mejor esta historia y la explicación que Jesús da. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Notemos que aquí, en el texto que estamos leyendo,
no se habla de higiene, se habla de tradición. Y esto muestra que los judíos eran muy apegados a formas, ritos, tradiciones que habían creado para supuestamente protegerse de la inmundicia. Y en este caso, a la hora de comer, no era la higiene, que es necesario comer, lavarse para comer, sino cierta forma, ciertos movimientos para poder acceder a la comida. Y este tema de los rabinos consistía en que la persona que debía comer debía hacer un rito primeramente, antes de comer. Y el rito consistía en que en cada hogar debía haber una media cáscara de huevo. Y en la media cáscara echarle agua, y entonces se echa agua a la media cáscara, luego la media cáscara al cuenco de la mano, se juntaba la otra mano, se inclinaba un poco la mano, de modo que el agua cayera aquí a la altura de la muñeca, pero no al codo. Juntar las manos y ya, habilitado para comer. Tanto que el Talmud dice que si no había agua, por lo menos el rito, la forma, hacerlo. Si no había la cáscara y el agua para hacerlo, el judío tenía que hacer este movimiento, así, para que ya, listo, ya estaba habilitado. Que Dios supuestamente aprobaría un esfuerzo, un invento para que esa comida que uno entre no contamine adentro. Jesús dice, déjense de tonterías, si captamos lo que Él enseña. Va a ser duro lo que viene a continuación, pero explicamos esto para entender el contexto, que Jesús lo que va a reprobar es esos métodos, porque la comida se come en un ambiente judío, las leyes de Levítico, capítulo 11, que dice que hay que comer. Por lo tanto, cuando Jesús anula todas esas tradiciones, no Levítico 11, los inventos de la cáscara de huevo, los movimientos de la mano, Jesús lo anula. En consecuencia, se puede comer, pero ¿quién dijo comer cerdo? No, déjense de esas tonterías, coman lo que dice Levítico 11. De eso trata en un ambiente judío. Otra vez vamos a leer el texto, es muy importante para no decir más allá de lo que el versículo dice, para aquella gente que sostienen por esta historia que Jesús ahora autoriza a comer cerdo también. Versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Reiteramos, no es higiene, es un rito. Ya lo está diciendo, quebrantan la tradición. Versículo 3. Respondiendo él les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Vamos a mirar la misma historia, mejor explicada, en Marcos capítulo 7. La misma historia. Vamos a ir allá, porque ahí se ven más detalles que no logra poner Mateo. Ambos escritores son sagrados, pero uno da más detalles y nos interesa ver los detalles también. Bien, entonces, en Marcos capítulo 7, los primeros versículos, nos va a contar la historia, pero con más detalles. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas ritualmente, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, esos no comen, prefieren no comer si no hacen el rito. Otra vez, siempre insistimos, amigos, no se trata de higiene, porque si fuera higiene no hay problema, hay que lavarse las manos. Pero el tema aquí no es el tema de higiene, sino el rito de la media cáscara, el cuenco de la mano, inclinar las manos, que el agua caiga hasta la muñeca y no pase más allá del codo. Entonces, ese era el rito, que había que hacerlo. Al punto, agrego, que el Talmud dice que si no había agua y cáscara, hacer el formato con las manos. Y ya, listo, ahora a comer. Hay lindas costumbres cuando uno se sienta a la mesa. Una de ellas que se recomienda, ¿cuál es? Hacer oraciones. Nos sentamos a la mesa y hay gente que se olvidó de la oración. Y ahí nomás se manda el plato. Y otros que no, que dicen, vamos a esperar. Oh, perdón. Entonces así se inclinan y se eleva una plegaria de gratitud a Dios. Acordémonos que el Padre Nuestro nos enseña. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Y entonces al inclinarnos a hacer la oración de gratitud por el pan, si alguien le llama que es un rito, una tradición, diga lo que se diga. Lo cierto es que a Dios le agrada que le agradezcamos. Hay quienes juntan la cabeza, otros se persignan, lo que fuera, pero démosle gratitud. Nadie va a condenar una gratitud dada a Dios que nos provee comida. Pero es muy diferente a este otro acto judío que obligaba, tanto que condenan, dice el versículo,
Obliga a la gente a hacer el rito, un invento de los rabinos que Jesús ahora se lo va a quebrar. Sigamos con la historia. Marcos capítulo 7. Y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber. La palabra griega original para lavamientos es bautismos o ablución, era hundir allí. Entonces, para poder comer había que hundir en el agua el vaso de beber, hundir en el agua el jarro, hundir en el agua los utensilios, los platos, etc. Entonces ya quedaba habilitado. Imagínense que si en ese tiempo nos invitan a comer y la persona no bautizó el plato, entonces yo no puedo comer. Si yo me sigo a las reglas de los judíos, perdón señora, gracias por invitarme, pero si usted no bautizó el plato, no lo sumergió, es ridículo. Por eso Jesús se fastidia tanto contra esas prácticas. De hecho, a él le pasó que en una ocasión lo invitan a comer y el fariseo, viendo que Jesús no se lavaba las manos, le armó un escándalo y Jesús se la devolvió también. Esto está en Lucas 11. Pero leamos este texto de Marcos 7. Nuestro maestro, amigos, tenía autoridad y eso es lo que nos importa. ¿Qué quiso enseñar? Le preguntaron pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Responde él, les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos, inventos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, lavamiento de jarros, vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, muchísimas. El Talmud tiene 63 tratados que abordan toda la vida del judío, y allí se especifican leyes tras leyes que hoy los judíos se gozan en estudiar. No solamente lo que dice la Mishnah, que es la ley un poco inmediata a la Biblia, y luego la Gemara, que es el comentario a la Mishnah. Así que están los grandes comentaristas para acá, que comentan estas grandes leyes de acá, que a su vez estas leyes explican la Biblia. Y Dios dice, no quiero explicaciones, quiero que lean la Biblia, háganle caso a lo que dice, porque si ustedes hacen explicaciones acá, y para colmo comentarios después, la gente se confunde, deja la Biblia para seguir al hombre. Vaya que si es treta de Satanás. Y surtió efecto entre los judíos, pero Jesús vino a desenmascararlo. Miramos cómo sigue el relato todavía, para luego entender la parábola de la ingesta allí de comida en el vientre, y si va a la letrina, qué ocurre, qué es lo que contamina realmente. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. A continuación trae un ejemplo. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Es mandato de Dios para que el hombre sea muy cuidadoso en observar ese mandamiento. Dios le da mucha importancia que los hijos respeten a sus padres y en consecuencia también se respeten las autoridades, una extensión de ese mandamiento. ¿Pero qué sigue después? Pero vosotros decís, este es el invento judío, basta que un hombre diga al padre o a la madre, es un corbán, una ofrenda, eso significa la palabra, ofrenda a Dios. Todo aquello con que yo quisiera ayudarte, pero ya es un corbán, ya es una ofrenda a Dios. Ya no te puedo dar la ayuda, papá, porque ya está señalado, está dedicado a Dios. Ya sea lo que tú quieras pedirme de mí, me gustaría dártelo, lo que tú quieras, pero ya está dedicado al Señor, por lo tanto va a parar a la sinagoga y al rabino. ¿Qué dice a continuación? Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios. Honra a tu padre, dale la obediencia a él, dale lo que tu padre necesita, no lo que te pida el rabino, con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Qué interesante sería conocer a fondo lo que Jesús tenía en su mente cuando dijo esta expresión. Hay muchas cosas más. Jesús pues las atacó una por una, y el Evangelio cuenta unas cuantas, no las cuenta todas, pero nos inspira para que sepamos que el Espíritu Santo va guiando al hombre, que deje las tradiciones de los hombres que impiden u obstaculizan la obediencia a Dios. Muchas veces ocurre ese fenómeno, que a veces queriendo agradar a Dios, suponemos que escuchando mandamientos
o tradiciones de hombres, vamos a estar más cerca de Dios. Y Dios diría, no hagan caso al hombre, hagan caso a lo que dice la Biblia. Léanla allí, estudienla, profundícenla. Cuando ustedes la entiendan y la obedezcan, yo estaré contento. Pero no me metan palabras de hombre. Eso es lo que nos enseña. Miremos cómo sigue todavía. Y llamando así a toda la multitud, ahí está entonces lo que habíamos comenzado en Mateo, miren la misma porción. Llama entonces a sí mismo a toda la gente y le dice, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y amigos, vamos a detenernos acá para hacer el siguiente comentario. Hay quienes piensan que Jesús al pronunciar estas palabras las dice en forma absoluta. Nada hay, absolutamente, que entre al hombre que lo pueda contaminar. Por lo tanto, si me entró una porción de cerdo, no me contamina, porque Jesús dijo, nada hay. No es así. Jesús está en un contexto judío, con judíos, haciendo notar el error de esa gente de haber dado vuelta a un mandamiento, que el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, y ellos inventaron otra cosa para anular el mandamiento. En este caso, al inventar otro de los mandamientos de ellos, que era la lavada de manos, pero en forma ritual, al punto que dice que si no se lavan las manos no van a comer. Y era la media cáscara y el agua, y luego el rito, allí juntar los cuencos, juntarlos, inclinar las manos, que se derrame hasta la muñeca. En fin, si ese rito no lo hacían, no comían. Entonces Jesús dice, déjense eso, que no hay nada judío, ¿se entiende? En un ambiente judío, Levítico 11, no hay nada que contamine al hombre. Eso es lo que enseña el maestro. No hay que extendernos a decir que no hay nada allí afuera en las mesas de los paganos, que comían de todo. Lagartijas, cerdos, animales inmundos, en China comen perros, no hay nada que entre y contamine. No es así. Ya nos fuimos del contexto que hay que leer la historia para luego aplicarla a nosotros. Por eso seguimos todavía analizando esta historia. Leemos el versículo anterior, 16, para repasar, aún el anterior. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga esta enseñanza. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Qué es esto de lo que entra en la boca, lo que no contamina, sino lo que sale contamina? Una ilustración que él contó, pero era profunda. Jesús entonces ahí se lo va a aclarar. ¿También vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo contamina? Porque no entra en su corazón, sino que va al vientre y luego se va a la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ahí está otra expresión. Y queremos resaltar esto, amigos. Hay quienes tuercen el versículo, este que estamos leyendo, por ejemplo, para decir que si Jesús hizo todos los alimentos limpios, pues están limpios para comer, el cerdo incluido. Toma el ejemplo del cerdo. Hay otros animales también que están prohibidos en la ley de Levítico 11, en las leyes de Dios, leyes de higiene y de dietética que Dios dio para nuestra salud. Aquí no se trata de ritos, se trata de que seamos inteligentes, que Dios ya quiere que comamos aquellas cosas que nos son saludables. Ya el tema de la alimentación, que tomamos ese pequeño tópico ahora. Cuando a Noé, que no conocía nada de las leyes levíticas, Dios le ordenó que en el arca entraran, y Dios dispuso que los animales limpios entraran de a 7, por pareja 7 parejas. Los animales inmundos, una sola pareja. Porque Dios sabía que después del diluvio, Él les iba a autorizar a comer carne. Y por lo tanto, al comer animales limpios de parte de Dios. Y pulularían, abundarían, para que el hombre pudiera servirse de todo animal limpio. Tanto que cuando hay sacrificios que ofrecer a Dios, es el caso de Abraham,
de los grandes patriarcas, preparaban el altar y traían animales limpios. Jamás se traía un animal inmundo. Y en el animal limpio que se ofrece en la mesa o altar de Dios, luego el hombre la puede comer en su propia mesa. ¿Se entiende? Todo animal limpio que presentamos en la mesa o altar de Dios, luego el hombre lo puede comer en su propia mesa. Miren, por ejemplo, animales inmundos, cómo Dios considera los sacrificios, pero especialmente la aplicación que Él le va a hacer, de cuando uno tiene el corazón desobediente, malo, pero he aquí que celebra alabanza a Dios. Esa alabanza, ese canto, para Dios es el sacrificio de un perro, que tú me sacrificas el perro, me sacrificas el cerdo. Así es como Dios se expresa. Leemos pues en el libro de Isaías, con lo que Dios nos quiere enseñar que para Él es un sacrificio inmundo, cuando hay una alabanza espiritual, pero producida por un corazón irregenerado, que trae maldades en el alma. Pero es aquí que canta en la iglesia, predica en la iglesia, enseña, pero adentro del alma hay cosas bien feas. Lo vemos esto en Isaías capítulo 66. Desde el versículo 2, texto muy bonito, y el 3 en adelante se va a entender mejor. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Notamos. Esa es la gente a la cual Dios va a mirar. Lo que viene ahora es la gente opuesta, los que no tiemblan, los que son rebeldes. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica una oveja, un animal limpio, como si degollase un perro. ¿Cómo es eso? ¿Qué gente es aquella que, haciendo cosas buenas, como sacrificar un buey, eso es un animal limpio? Para Dios es como que matar a una persona. O sacrifica oveja, otro animal limpio que Dios pedía en la antigüedad, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, otra cosa buena, como si ofreciese sangre de cerdo, otra vez. El que quema incienso, otra cosa buena, recomendable de la antigüedad, como si bendijese a un ídolo, cosa reprobable. ¿A qué se refiere? Miremos por qué. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Por eso Dios los define de esa manera. ¿Se entiende? Son opuestos al versículo 2 que acabamos de leer. Tiembla su palabra. Amigos, tengamos cuidado. Esta es una lección espiritual que tenemos que extraer muchos de nosotros. Y es que con el corazón que queremos adorar a Dios y vamos a adorarle. Hay casos, este servidor conoce, ustedes seguramente conocen también, de gente que necesitan de Dios y piden oración a Dios. E incluso llaman por teléfono al amigo, a alguien que es de la iglesia. Oh, tú que eres creyente, a ti Dios te va a escuchar. Yo seguro, yo doy por hecho que te escucha. ¿Qué te pasa? Por favor, te pido que hagas una plegaria porque tengo un drama en mi casa. Sí, cómo no, con todo gusto, pero dime qué es el problema. ¿Tú te acuerdas de lo que pasó aquí, allá, allá? Oh, sí, bueno, por favor te pido que hagas una plegaria. Pero aquí que el amigo nos va a decir, mira, yo hago la plegaria, pero te tengo que decir algo. La situación que tú me estás contando, que tu mujer te armó un escándalo y que tú quieres que se pacifique, es por algo. ¿Qué me vas a decir? ¿Cómo que te voy a decir? Tu mujer te descubrió el adulterio con otra. Y ahora me pides que yo haga oración para que tu mujer se calme, porque te va a hacer un escándalo, un juicio, te echa de la casa y tú pides que se calme. Arregla la otra situación. ¿Nos damos cuenta, amigos? Entendemos la ilustración de que a veces andamos en pecado, pero estamos más preocupados por la consecuencia de los problemas y no por el pecado en sí. Y le pedimos al amigo que me ayude a orar, que Dios la calme a la compañera allí, que me hace juicio, me va a poner la denuncia, me pone ahí en el trabajo, me hace un escándalo, yo quedo abochornado, me echan del trabajo, pero he aquí, no suelto el hueso. ¿Se entiende? Bien, a eso se refiere el texto de Isaías 66 que acabamos de leer. Lo leemos otra vez, 66:3, allí aparece. Que el que ofrece una ofrenda a Dios, ahí lo leemos. El que sacrifica buey, que es una buena ofrenda, es como si matase a un hombre. Dios dice, tú me estás matando a una persona. El que sacrifica oveja, otra buena ofrenda, como si degollase un perro, que es abominable delante de Dios. El que hace ofrenda, una cosa agradable a Dios, como si ofreciese sangre de cerdo.
cosa que repugna a Dios. El que quema incienso, otra cosa agradable, como si bendijese a un ídolo que Dios repugna. ¿Por qué? Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, sus pecados. Notamos, uno no puede orar impunemente a Dios. Fijémonos cómo lo va a expresar Proverbios 28:9. Así se entiende mejor esa enseñanza de Jesús, cuando Él tuvo que contar esa ilustración, esa parábola de lo que ocurre en el vientre. Leemos: el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración no sirve, es también abominable, porque está en falta. Ahora sí, vayamos otra vez a Marcos capítulo 7. Vamos a ver ahí cuando Jesús dice que hace limpios todos los alimentos. Y estamos diciendo que tiene que ver con el contexto de lo que Él está enseñando. Capítulo 7, versículo 19, dice allí: porque no entra en su corazón, sino entra en el vientre, sale a la letrina. Por lo tanto, la comida que ustedes comen en el contexto judío, Levítico 11, animales limpios, jamás el judío va a comer un cerdo, jamás va a degollar un perro, etcétera, porque Dios ya hace la distinción de animales limpios e inmundos. En ese contexto Jesús dice: se hacen limpios todos los alimentos, pero lo que sale del hombre, eso causa problemas. Y amigos, cerrando el tema de la alimentación, queremos decir lo siguiente: si en el tiempo de Noé Dios hizo diferencia entre animales limpios e inmundos, cuando Dios ordenó que las parejas de animales entraran en el arca, todos los animales, las aves aparecen allí y entran de pareja, 7 si eran animales limpios, una pareja si eran animales sucios o inmundos. Dios lo hizo ya desde el tiempo de Noé, hizo la distinción. Cuando aparece en las leyes de Moisés la misma distinción, animales limpios e inmundos, Dios le pide al hombre que esto es lo que vas a comer. Pero el hombre desobediente hace lo que quiere, satisface su apetito, le gusta esto y lo otro, trayendo enfermedades, trayendo consecuencias, y especialmente una mancha moral delante de Dios, porque si Dios dijo, hagan esto, porque nos ama, quiere nuestra salud, y el hombre desobediente hace lo que él quiere. Aquí Jesús, al decir que se hacen limpios los alimentos, reitero, es en el contexto de las leyes de los judíos. No que va a incorporar una nueva ley que va a hacer limpios todos los alimentos. No, eso está desubicado. Bien, vamos ahora entonces a ver esta nueva porción de Jesús, que qué es lo que contamina. Esa es la ilustración que Él contó, acerca de lo que se consume en la boca, que es que no contamina, pero lo que sale sí contamina. Esta parábola pues la comienza a explicar a continuación. Miremos entonces el siguiente versículo de Marcos 7, versículo 20 en adelante. Podemos leer el 20 también. Pero decía que lo que del hombre sale, eso sí causa problemas, contamina al hombre. ¿Por qué? Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y ellas son las que contaminan al hombre. Bien, amigos, acá vale la pena tomar en cuenta un aspecto. El judío, por haberse alejado de Dios, inventaba leyes que achicaban su mente y hacían tan importante estos mandamientos de cómo lavarse las manos, el rito, y descuidaban asuntos tan profundos como es esto del alma. Vamos a mirarlo en Mateo capítulo 23, en la misma línea de la desproporción, de darle importancia a aquellas cosas que eran de poco valor, en este caso de ningún valor, no hay ningún valor en la cáscara de huevo, y aquellas cosas que eran importantes, pues las desechan. Y para Dios es al revés. Esto es lo que hay que darle importancia. Lo dice Mateo capítulo 23, miremos. Versículo 23, un típico ejemplo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis
la menta, el eneldo, el comino, que son plantas. Imaginemos que si hay una planta que tiene tantas hojas y hay que sumarlas de 10, pues entonces una hojita va a parar para la sinagoga o para el templo. O que son 10 plantas de eneldo. Una plantita de eneldo separamos y estaban así, en ese detalle. Y dejáis lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia, la fe. Esto era lo que había que hacer, sin dejar de hacer lo otro, que si había que hacer los diezmos, pues practicarlo. Él no se ofende, no se opone, sino darle la importancia que corresponde. Pero cuando el hombre pierde el valor y considera las formas como más importantes que el fondo, el contenido, allí hay problemas. Por eso Jesús era tan práctico por un lado, tan firme por el otro, tan profundo para enseñar estas verdades. Ya lo había dicho la profecía mesiánica. Él viene a traer la justicia a todas las naciones. Él no va a gritar, va a andar suave, caminando, no va a andar voceando, gritando, agitando, sino sus enseñanzas serán profundas para que, como luz de las naciones, abra los ojos de la gente. Y amigos, apliquemos ahora estos principios a los tiempos modernos. ¿Cómo nos sentimos hoy actualmente con esta descripción? ¿Cómo nos curaríamos de nuestras hipocresías personales? Que damos importancia a cosas externas, pero hay cosas internas adentro, que las sabemos, que la conciencia nos lo va diciendo si es que nos lo dice. En algunos casos hay conciencias que se han adormecido tanto, o se han encallecido, una expresión de Pablo, o cauterizado, que se han endurecido, que ya no lo percibe y considera normal. Ya es un caso crónico, terrible, de alguien que entra en esa situación de juzgar, de condenar al prójimo y no ve el grave pecado del cual él acusa a otros y que es partícipe él mismo también. Jesús, al enseñarnos estas verdades, nos dice que si del corazón salen, pues qué bueno es que abramos el corazón a la influencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos haga ver dónde estamos. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Vamos a mirar ahora un ejemplo donde hay una práctica en la iglesia y la persona comete tan grave pecado que los hermanos están dormidos. Si el texto dice que no lo que entra contamina, lo que sale contamina, en este caso, la conducta de alguien que salió de las pasiones de su alma, lo contamina a él, contamina a la otra persona que le acompaña, contamina a la iglesia y nadie hace nada. Una historia impresionante para que se confirme lo que Jesús está diciendo. No lo que entra, lo que sale es lo que contamina. Esa es la parábola que Jesús enseñó. Los discípulos no la entendieron. ¿La entenderemos nosotros? A ver, vamos a leer la parábola, la historia ahora, en 1 Corintios capítulo 5. Ojalá nos ofenda, porque realmente es tan repugnante. Pero el punto, amigos, es que a veces ni nos ofende, porque estamos tan acostumbrados a mirar cosas, a cumplirlas, a llevarlas a cabo, que estamos ya secos por dentro si no reaccionamos. Y Dios quiere que reaccionemos si es que queremos ser salvos. A ver, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Miremos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, estaba conviviendo con la madrastra. No podía ser la madre, así que suponemos que era la madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Eso muestra que no fue quitado, eso muestra que no se lamentaron, que estaban envanecidos, entontecidos al permitir que este miembro de la congregación entrara y saliera de la mano de su amante, que era la mujer del padre. Y nadie interviene, nadie actúa. A eso se refiere Jesús de cosas que salen del corazón y contaminan los ojos, contaminan la imaginación. Muchas veces cuando no se actúa para aplicar la disciplina, que hay que aplicarla, y alguien dice, no, pero es joven, si aplicamos la disciplina, pues se aleja de nosotros, no va a venir más a la congregación, y quién sabe por cuáles rumbos del mundo va a andar, se va a extraviar del todo. Y pensamos de esa manera tan
tan insulsa, tan alejada de Dios, porque eso asusa el mal, aumenta el mal, porque viene otro que luego comete una falta y ahí sí, que es de otra naturaleza, se le va a aplicar la disciplina y la persona pues salta diciendo, pero ¿por qué me lo aplican y no le aplicaron al otro? Al otro sí que le perdonaron, ¿por qué? Porque tiene plata, porque tiene influencia, porque se mueve con los líderes y yo que no soy nada, a mí me la van a aplicar. No ocurre eso. No estamos, es lo que Pablo está diciendo allí, ustedes están envanecidos, la vanidad, la tontería en la cabeza les hizo, incluso usa la palabra levadura más adelante, que muestra que esa gente se cegó para que el pecado campee, entra y salga, como este individuo con una fornicación tan grave de andarle robando a la mujer al padre. No ocurren esos fenómenos, pero se da aquí en la iglesia, gravísimo todavía, que se espera de gente creyente que inmediatamente se escandalice y le diga, ¿qué haces? Aquí no te lo voy a tolerar. Tengo mi hija que está mirando y me pregunta, papi, ¿qué es eso? ¿Y qué le tengo que decir yo? No, mira, ¿qué va a hacer? Allí los líderes tendrán que actuar. Yo no sé. Y ese hijo, esa hija, que son más jóvenes, quedan confundidos. Oh, amigos, notamos por qué Jesús dijo, lo que sale del alma contamina. Contamina a la gente cuando no actuamos. Dios quiere que tengamos principios claros en la cabeza, que nos arremanguemos, nos pongamos firmes para decir los errores que hay. Alguien diría, pero yo no soy llamado para eso. Para eso está el pastor, para eso están los líderes, ellos son los que tienen que gobernar. ¿Por qué me dan a mí la tarea? No, yo observo. Sí, yo quisiera que se haga justicia, que se arreglen las cosas, pero a mí no me mandaron para eso. Y nos lavamos las manos. Y nuestros hijos que observan eso, ellos se crían con un concepto que da todo igual. Y les hacemos daño, los contaminamos. No se cumple la palabra de Jesús, que lo que sale de adentro, en este caso era la fornicación del fulano. Pero en mi caso ahora, del corazón sale la tibieza, sale el miedo, sale la irresponsabilidad de mi parte, porque no actúo, no digo nada, no intervengo. Al menos si veo algo, por lo menos tener el valor de decir, ¿qué está pasando? Perdone, pastor, yo no entiendo qué pasa. Y el pastor que me dio una explicación. Y que me diga, mira hermano, yo entiendo, está feo eso. Y pastor, ¿y qué van a hacer? ¿Lo van a dejar? No, tenga paciencia, ya vamos a ver cómo hacemos. Usted sabe que es una persona de influencia, tiene plata y... Pastor, no me venga con eso, porque si sigue así, entonces la gente rica que tiene plata y de influencia son los que están permitidos que hagan esas cosas, de andar como ese hombre que anda con la mujer del papá. Y los otros que son más humildes, a ellos sí les cae la justicia. No estamos, cosas que contaminan y gente que queda confundida. Jesús habló bien claro, amigos. Esta enseñanza hasta el día de hoy tiene su efecto. Yo conté una vez, quiero contarlo, son cosas que me quedan grabadas en el corazón para ilustración. En la iglesia que yo atendía en Argentina, una dama joven que venía de otra iglesia, compungida, llorando, tuvimos la entrevista. No puede ser, me decía, que en mi iglesia pase lo que está pasando. Allí mi marido le compró un auto al pastor de mi iglesia. Y mi marido anda con la secretaria, allí de la mano, andan ahí, en la iglesia se mueve. Y como él tiene una influencia política, entonces el pastor, pues como tiene el regalo del auto, no le habla, no le amonesta. Y yo miro eso, ¿cómo es posible? Si no nos divorciamos con mi esposo. Y hace esas cosas. Estaba compungida, dolida, pero más toda la hermandad contaminada. Leamos el texto, vamos a invitar 1 Corintios capítulo 5, miremos cómo se desarrolla el texto, para que seamos sabios. Hay una parte dura de Pablo, donde dice, si hay una persona en esa condición, ni coman con esa persona, que sienta la repugnancia, porque se llama compañero, hermano, y hace eso. ¿Cómo yo voy a estar dándole mi saludo? Hermanito, qué gusto, y anda ahí con la mujer que no corresponde? Un típico ejemplo de los muchos que hay, que Pablo va a señalar en 1 Corintios capítulo 5. Todo esto que sirva para entender por qué contamina lo que sale de adentro y hagámosle frente. Ese es el mensaje que Pablo nos quiere enseñar a continuación. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió semejante acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, Pablo no estaba presente en la iglesia, él mandaba la carta, pero presente en espíritu,
ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, pido que se reúnan ustedes con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Miren la forma solemne como Él se está expresando. Que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, sáquenlo de la iglesia, a fin de que el espíritu, si llega a ser conmovido por el trato que ustedes le den, que se retire de la iglesia, sea salvo en el día del Señor Jesús. Noten, Pablo todavía tiene misericordia, porque la persona cuando siente que ya no es bienvenida, no se le puede aceptar con un pecado a cuestas, y decirle, hermanito, qué gusto verlo, ¿y quién es su señora acá? No, es la esposa de mi papá. Oh, hermanita, qué gusto verla. Y hacemos eso. El hombre necesita la amonestación. Y entonces, no es que yo lo desprecie y que le niegue mi saludo porque me sienta superior. No se trata de eso. Es que él, como cabezón decimos, que sea zamarreado para que reaccione, su mente se despierte y sea salvo. A eso se refiere Pablo. Que lo entreguen al diablo, a ver si se lo conmueve para que vuelva convertido al Señor. Miremos cómo sigue todavía más el relato. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, como la de este señor que anda con la madrastra, leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Allí pues miramos claramente que Pablo está exhortando que nos limpiemos de esas cosas feas, la cual él va a llamar levadura, para que como masa nueva, allí podamos llevar un ministerio, una obra, de reunirnos con los hermanos, estamos todos parejos, estamos unidos en algo, en puntos comunes. ¿Cuál es? Lealtad al Señor. Que somos débiles, que este hombre anda con la madrastra y que será una hermosa mujer, como hombre yo lo puedo entender, pero delante de Dios no te puedo aprobar, porque Dios condena eso y yo tengo que mirar no por mis sentidos aquí, mis ojos, que la dama puede ser agradable, bonita para ese Señor, no, mirar como Dios mira, repugnancia, así lo tengo que mirar. Amigos y amigas, Dios quiere que miremos las cosas como Él las ve, no como las vemos nosotros sensorialmente. ¿Cuántas veces ocurre eso? Que nos guiamos por los sentidos y allí el hombre o la mujer mira a alguien y puede agradarle. ¡Wow! Una persona apuesta, agradable, cómo se expresa, cómo se mueve, cómo se viste. Y Dios de adentro, desde su corazón, mira a la persona repugnante porque tiene su pecado manifiesto, que todos saben. Un ladrón, lo anda buscando la policía, pero no, una persona respetable. Fíjate lo que es, lo que hace. Dios quiere que seamos justos con la gente, poniendo la ley de Dios delante de nosotros, de ellos y delante de nosotros también, para que seamos justos todos, que seamos obedientes, que sigamos al Maestro, todos parejos. La ley es pareja para todos. Dios nos va a juzgar por esa ley. Por lo tanto, lo que sale del corazón, que es algo repugnante, porque hay mucha cosa fea, solamente Dios lo puede transformar. Esa es la gran enseñanza del Nuevo Testamento, la que Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo, porque lo que nace carne, carne se queda. Lo que nace del Espíritu, se hace Espíritu. Tú necesitas nacer de nuevo. Y amigos, esta es la exhortación que Dios nos da, que nazcamos de nuevo, para que esa cosa fea que hay en el alma, Dios la pueda sepultar, la pueda curar, para que seamos nueva persona. ¿Aceptaríamos esta invitación, esta proposición que hace el Señor? Dios quiere que todos sean salvos, pero hay una condición: abran el alma. Dios limpie lo que hay adentro, esos malos pensamientos y cuánta cosa fea que hay, para que nuestra conducta refleje limpieza, pureza, por el poder de Dios. Y luego sentiremos tan distinto, hasta el olor, que si antes nos agradaba ese olor de pecado, hoy nos repugna, porque hay un cambio. Dios tiene planes grandes para nosotros, si solamente abrimos el alma. El Espíritu Santo penetra y saca la cosa fea del corazón. Amigos, deseamos que Dios los bendiga, que las enseñanzas del Cristo, profundas como la que miramos en estas porciones de Mateo y Marcos, nos enseñe, nos acerque a Dios y seamos felices obedeciendo el mandato. Deseamos, amigos, que Dios los acompañe y gracias por estar sintonizando con nosotros. Natura TV y los Centros de Vida Saludable Bioplenitud
presenta el plan divino de la salud para que podamos disfrutar de la mejor salud física posible a través de las brigadas de salud, donde profesionales en medicina alternativa impartirán charlas sobre medicina preventiva, programas de vida saludable, asesoramiento en nutrición, comida vegetariana y principalmente evaluación gratis de su salud. Experimentaremos juntos la plenitud de las riquezas del amor, la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de las leyes de la salud. Venga y forma parte de una gran comunidad saludable. No faltes.